Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Hace pocos días se conoció la denuncia de un caso de robo en un almacén de ropa para niños aquí en Aruba, donde una joven en su bolso llevaba varias prendas robadas. Los empleados del lugar detuvieron a la joven mientras llegaba la policía, pero este caso generó varios puntos de vista. Por un lado están quienes indican que robo es robo independientemente del fin que sea, y hay otros que opinan que estaba robando ropa de bebé, quizá porque no tiene para vestir al suyo. Como dirían, todo depende del cristal con que se mire. Este video registra el momento en que una joven fue sorprendida robando un local de ropa para niños, llevándose prendas sin pagar en su bolso del establecimiento. Pero gracias a la rápida acción de los empleados del lugar, la jovencita fue atrapada y fue necesario llamar a la policía para que atendiera de inmediato este caso. Pero el hecho no quedó ahí. Después que sucedió este acto, una oleada de comentarios empezaron a surgir en torno a esta situación, ya que por un lado están quienes indican que robo es robo independientemente de la finalidad del cual fue planeado, y hay quienes también dejan a un lado la razón y le dan paso al corazón e indican que fue para un bebé que ella actuó de tal forma. Ambos puntos de vista son cuestionables, pero la mayoría opina que una mujer joven como ella debe buscar un empleo para, si es que robó por su bebé, darle un mejor bienestar. Frente a esta situación se debe pensar en un plan de enfoque para los jóvenes para que se instruyan que la opción de robar no es la mejor paso a seguir, sino que hay formas como institutos de ayudas u organizaciones que pueden servir de plataforma para un mejor futuro y alejarlos de estos pasos. Hay una invasión de mosquitos en Montevideo, en Uruguay. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública recomiendan a la población el uso de repelente y evitar aguas estancadas que puedan producir enfermedades. Los mosquitos que por estos días han invadido Montevideo pertenecen al tipo Aedes, pero nada tienen que ver con el aegypti que transmite la enfermedad de dengue. Estas invasiones ocurren promedialmente 2 o 3 veces al año. En este caso lo que ocurre es que el clima propicia su reproducción. Que en general lo que ocurre es que con estos periodos de lluvia y tiempo cálido, los huevos de mosquitos que están permanentemente en la población eclosionan rápidamente y lo que se observa es la cantidad de mosquitos adultos que además tienen una gran avidez por alimentarse y por eso producen picaduras, muchas veces molestas. La principal recomendación de las autoridades a nivel personal es el uso de repelentes y a nivel domiciliario el uso de insecticidas y evitar recipientes con agua estancada que favorezcan la aparición de criaderos. En este caso, la fumigación no está recomendada, aseguran las autoridades del Ministerio de Salud Pública. La fumigación se recomienda en situaciones particulares solamente en espacios abiertos y se trata de evitar en todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque genera resistencia a los mosquitos. Uno lo que tiene que tratar en estas circunstancias es siempre apuntar a disminuir los criaderos domiciliarios para que haya poca cantidad de mosquitos dentro de los domicilios y a utilizar las medidas de protección personal que hablábamos hace un minuto. Atención que el cuerpo policial de Aruba dio un duro golpe a un grupo de ladrones de piezas de autos que tenían una bodega llena de estos artículos robados. Gracias a una exhaustiva investigación, la policía pudo detener a 3 sospechosos e incautar estas piezas que eran comercializadas en garajes ilegales. Desde horas tempranas de la madrugada, un equipo conformado por los miembros de la Corte Común de Justicia, el Ministerio Público y el Cuerpo Policial realizaron un operativo en el que entraron a 2 casas y detuvieron a 3 sospechosos, logrando encontrar una bodega llena de piezas de autos robados. Para poder realizar este trabajo se contó con el apoyo del equipo especial de recherche, profesionales investigando casos de robo de auto, junto al Departamento de Policías Forense, K9, con ayuda de los policías del equipo de arresto, los cuales hicieron las detenciones. Además de estas detenciones, se realizaron muchas investigaciones en cada casa, en donde encontraron bajo la orden del juez para buscar piezas robadas, autos robados o herramientas utilizadas en el proceso. A las 4 de la mañana, los policías detuvieron a un hombre de 27 años de edad, residenciado en Cachero.
Un rato después, cerca de las 5:30 de la mañana, fue detenido otro individuo de 23 años residenciado en Piedra Plata. Más tarde, cerca de las 6 de la mañana, fue detenido el último personaje que también estaba residenciado en Piedra Plata. Tiempo después, el equipo de policía antirrobo de auto llegó a Cayenne Store Room, donde abrieron la bodega y encontraron una realidad muy sospechosa, una bodega llena de piezas robadas, como capos de autos, puertas y otras partes de autos. Este es uno de los hallazgos más grandes que se ha logrado en los últimos meses. Son muchos autos los que han sido víctimas de este grupo criminal que está robando autos para vender piezas en el mercado ilegal. La investigación continúa y no pueden descartarse que se realicen más detenciones. La policía le pide a la comunidad para que ayuden con el suministro de información necesaria que pueda conducir a la solución de estos casos de robo de auto de piezas. Comienza una singular competencia en Bogotá, en Colombia. 186 jóvenes de 17 países buscarán el oro en oficios como peluquería, carpintería, diseño de modas, cocina y pastelería, entre otros más. El evento fue instalado por el presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Marcela Liñán solo mide 1,40 de estatura, pero ser bajita no le impidió ganarle a 40 hombres en la competencia de cambio de redes de comunicaciones y televisión, una actividad para fortachones. Un hombre puede tener fuerza, pero una mujer tiene estética, tiene diseño, tiene paciencia. Y todo ese tipo de cosas creo que yo las utilicé en pro. Le tocó hacer algunas prácticas especiales en el gimnasio para desarrollar más músculo, más fuerza, pero mire, la habilidad la tiene. Este curioso gusto de la bogotana lo desarrolló cuando era niña. Yo iba caminando por la calle y yo vi que unos señores estaban haciendo como algo en una alcantarilla, pero no limpiando ni nada de eso, sino montando unas cosas que yo no sabía qué eran, pero que yo dije, qué bacano saber hacer eso. Y ahí comencé a averiguar y me di cuenta que detrás de una simple llamada o detrás de un simple clic, cuando uno está en internet, viene todo un proceso de cableado. Esta joven hace parte del grupo de 186 competidores de 17 países que llegaron a Colombia para llevarse el oro en WorldSkills Américas 2014, un concurso del que Colombia es pionera. Tendrán que demostrar sus conocimientos técnicos, la calidad de su trabajo, la agilidad, la resistencia y la perseverancia. Durante un año estos jóvenes entre los 17 y 21 años se prepararon para ser los mejores en sus oficios. Ellos pondrán a prueba la agilidad en más de 31 habilidades. El premio, becas, reconocimiento internacional y oportunidades laborales en multinacionales. El salsero puertorriqueño Marc Anthony inauguró un orfanato en La Romana, en República Dominicana, a través de su fundación. Y como nos cuenta Giovanna Núñez, además estuvieron presentes diversas personalidades del ámbito político y del arte dominicano. Desde este miércoles se abren las puertas del hogar del orfanato Niños de Cristo en La Romana. Vi la necesidad, sabía que tenía que hacer algo. Y ese día, en ese instante, me comprometí completamente, totalmente. Y gracias a Dios estamos aquí. Todavía no lo creo. Durante la inauguración del centro que beneficiará a niños y niñas de escasos recursos de La Romana, Marc Anthony expresó su satisfacción al realizar junto al empresario Henry Cárdenas este hogar para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas. Sí se puede ayudar y aportar, ¿no? A esas personas que no tienen tanto como nosotros, ¿no? Pero esto no se acaba aquí, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Y vine al orfanato a la edad de 3 años junto a mi hermano. Yo y mi hermana estamos muy felices de poder estar aquí. Le damos muchas gracias a Dios que nos permitió venir a vivir a este lugar. Gracias a la Fundación Maestro Ocar por hacer tantos niños felices. En el acto fue entregado un reconocimiento al artista por el Senado de la República Dominicana por su trayectoria artística y su labor en favor de los niños y niñas en la orfandad, contribuyendo así al desarrollo de nuestras comunidades y la esperanza de un mejor mañana. En el encuentro estuvieron presentes el artista Romeo Santos, el merenguero Ruby Pérez, entre otras personalidades nacionales y extranjeras. Me parece un gesto muy bonito de su parte, es algo, estos niños de verdad que uno puede aportar a nuestra comunidad, a nuestra cultura, o sea, a nuestra gente, es un gesto muy bonito de su parte. La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández.
El próximo orfanato que construirá la Fundación Maestro Care será en Colombia y se extenderá a otros países a fin de llevar sonrisas a los niños y niñas más necesitados. Giovanna Núñez, Noticias SIN. Este fin de semana Aruba tiene una cita con el emprendimiento empresarial, las nuevas herramientas tecnológicas y el mercadeo digital en el seminario iAruba, que se llevará a cabo este sábado 5 de abril. Los participantes podrán apreciar una charla en cuanto al uso de las plataformas informáticas para el crecimiento de sus negocios. El iAruba va a ser un business seminar, va a tomar el 5 de abril en Renaissance Convention Center, donde vamos a hablar sobre tres temas: redes sociales, mercadeo digital y también emprendimiento. Y vamos a tener 3 oradores desde los Estados Unidos para hablar sobre esto. Durante el seminario de iAruba, varios tópicos de interés general se tocarán para todo tipo de edades. Los oradores son personas capacitadas en estas áreas de la informática empresarial, quienes darán tips para lograr éxito en las empresas a través de herramientas tecnológicas. Van a hablar cuáles son los canales mejores para usar, porque tenemos Twitter, Facebook, Instagram, y los oradores van a hablar en qué momento es mejor usar Facebook, en qué momento es mejor usar Instagram, qué es el tono que tienes que hablar con tus seguidores en las redes sociales. Entonces eso va a ser muy interesante. También por el parte de emprendimiento tenemos a Andrés Barreto. Él es nacido en Colombia, pero en sus edades jóvenes fue a Estados Unidos. Ahora tiene 25 años, tiene 4 compañías muy grandes con los mismos inversionistas de Facebook y Twitter, y él va a hablar de su historia de éxito para así inspirar a las personas que en un día quieren abrir su propio negocio. Las personas que deseen participar se deberán registrar en www.i-aruba.com y participar en este seminario que seguramente los enriquecerá en conocimiento. Invitamos a Aruba completo para que estén presentes en este seminario de alta calidad con 3 oradores desde los Estados Unidos el 5 de abril en Renaissance Convention Center. Las entradas son 75 florines, obtenible en Office System y Right Here, pero también pueden registrar en línea y conseguir más informaciones y videos de los oradores en la página web, que es www.i-aruba.com. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.